más. En esta tarde quiero que vayamos a Juan capítulo 3, versos 19, 20, solamente el 19 y el 20 de Juan capítulo 3, bastante conocido, ¿verdad? Si usted ha leído Juan capítulo 3, verso 16, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, el verso 19 y 20. 19 y 20. Ya estamos ahí. Por un momentito más voy a invitarlo a que puesto de pie lea junto conmigo en voz fuerte, ¿verdad? Así es que ya cantamos, ya adoramos, ya ofrendamos y ya agradecimos. Ahora leamos, ¿verdad?, con voz de trueno la escritura y dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Le parece que lo leamos una vez más? Sí. Ok, a ver, más fuerte entonces. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras no sean reprendidas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Oremos. Amado Dios, por tu grande misericordia no hemos sido consumidos. Gracias por tu palabra, mi Dios amado. Permítenos en esta tarde, Padre, que nuestros oídos se sintonicen, Señor, con la palabra tuya, y que nuestros corazones sean como aquellas piedras alisadas, Padre, para que tu palabra quede ahí, Señor, escrita. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Las excusas que condenan al hombre. Excusas que condenan al hombre. Hay frases que acostumbramos escuchar y muchas veces a lo mejor nosotros las hemos dicho, ¿verdad? El pecado, mis hermanos, el pecado lo hemos tratado de ilustrar de esta forma. El pecado, cada vez que se practica, quizás al principio nos dolió haberle fallado a Dios. Pero el pecado es como el trabajo que realizamos diario y las herramientas que usamos. Si usted nunca ha usado una pala o un pico y pala, que es normalmente con lo que se identifican los que trabajan en jardinería, ¿verdad? O en construcción. Ahora usan mucha maquinaria, pero antes para los cimientos de la casa, para todo, era pico y pala. Si usted nunca había usado un pico o una pala, o nunca lo ha usado, el día que lo use, se dará cuenta que por el uso de eso le va a salir aquí en las manos, por la presión y por el movimiento, ¿verdad? Le van a surgir como unas ampollas, se le va a levantar la piel, se le van a hacer como unas bombitas, y si usted las revienta, le va a arder, le va a doler. Algunos acostumbran ponerse alcohol y eso arde más. Hay sensibilidad, pero haciendo esto cada día, por un mes, por 2 meses, quizás por años, llega el momento en el que, ¿verdad?, solamente al principio usted sintió que le dolía porque estaba la sensibilidad ahí, pero con el tiempo eso se va haciendo, se va formando lo que algunos lo conocemos como callos, no el callo de hacha que usted conoce, callos. No sé de qué otra manera se conocen. Nada más como callos. Bueno, entonces eso impide, ¿verdad?, que usted tenga ahora la sensibilidad ahí a flor de piel, como dicen, ¿verdad? Entonces, para que usted vuelva a sentir esa sensibilidad, sería necesario remover esos callos. El pecado, la práctica del pecado cada día, diariamente y siempre reincidiendo en lo mismo, ocasiona exactamente lo mismo. Al principio nos dolía y le pedimos perdón a Dios, nos dolió fallarle,
Pero como seguimos en ese pecado, entonces eso se convierte en algo como que perdimos la sensibilidad y ya no nos arrepentimos y ya no nos duele. Y algunos, ¿verdad? Porque en el pasado, en el Antiguo Testamento, todo aquel que enfermaba, caía grave o hasta se moría, todo se le asignaba que pues estaba en pecado, ¿verdad? Por su pecado venía una consecuencia y se enfermaba. Y entonces hay quienes todavía creen que por supuesto que el pecado trae consecuencias, trae enfermedades, trae muchas cosas, ¿verdad? Y entonces, pero como piensan que Dios no ha traído un juicio, un castigo sobre su vida, ¿verdad? No, pues anda en su pecado, anda en el chisme, anda en la murmuración, anda en cosas que no son buenas, ¿verdad? Y como no le pasa nada, como nadie le pone un alto, entonces, ¿verdad? Piensa que puede seguirle y perdió toda sensibilidad. Y entonces llega a ser habilidoso en lo que hace. Al cabo no pasa nada, no hay sensibilidad. Y dice la Escritura, ahí donde acabamos de leer, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Una pregunta, no levante la mano. Pero cuando usted tiene una tentación fuerte, cuando usted sabe que tiene que guardarse en santidad, pero que la tentación es grande o bueno, vamos a ponerlo de la otra manera, usted no se da cuenta y de repente se ve envuelto en que a lo mejor se aventó ahí una mentira, aunque era pequeña, pero es mentira, ¿verdad? Usted siente arrepentimiento, debería de haber, porque dentro de nosotros reincide el Espíritu Santo, ahí vive. Hemos sido sellados con Él y está dentro de nosotros, dice el Señor Jesucristo. Es la promesa del Padre. Entonces está dentro de nosotros y es el que dice que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el que nos redarguye cuando nosotros cometemos errores. Pero sabe que en muchas ocasiones ya no hemos aceptado nuestra culpabilidad. Simplemente la canalizamos. Yo reaccioné así por culpa de aquel. ¿Me entiende? Y empezamos a justificar nuestro pecado. Ahí es cuando la Biblia dice que apagamos el espíritu, porque ya con nuestro pecado ya lo entristecimos. Dice la Escritura, y no contristeis al Espíritu Santo de Dios que está en vosotros, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y lo apagamos completamente cuando lo justificamos, el pecado. ¿Verdad? Cuando ya decimos es por esto, es por lo otro y empezamos a buscarle y ya no hay nada de aquel sentimiento de arrepentimiento dentro de nosotros. Entonces, quiero hablar de las excusas que muchas veces hemos escuchado o que dentro de la congregación o muchos cristianos han dicho, o más que eso, allá afuera mucha gente usa esa expresión o esa frase que dice, Dios conoce mi corazón. ¿Lo ha escuchado usted? Muchas veces cuando estamos en alguna condición, ¿verdad? Puede ser de pecado o de error y alguien quiere corregirte, quiere ayudarte quizás a reorientar tu vida. Y entonces sacamos esa palabra. Dios conoce mi corazón, como diciendo, tú no puedes juzgarme, el único que me juzga es Dios. Es el único que tiene el derecho a meterse en mi vida. Pero lo que no entienden muchas veces es que Dios está usando a una persona para que te venga y te haga recapacitar de tus errores. Pero lo que te están diciendo con esa excusa es que a mí déjame vivir mi vida, déjame seguir adelante con lo que yo estoy haciendo y no te entrometas. No me estorbes para seguir en el camino que voy. Y usamos eso. Dios conoce mi corazón. ¿Sabe que la Escritura nos dice, mis hermanos? Estas son excusas que nos llevan a la condenación o que llevan a la condenación a aquellos que lo usan. Y sabe que la condenación, ¿usted sabe qué es la condenación? Por supuesto que sí. La condenación es el infierno.
Y la Biblia habla del infierno. Y el infierno es un lugar donde hay sufrimiento. Así lo describe la Escritura. Donde hay dolor, donde hay recuerdos. Hay personas que creen que ya una vez muriendo, ¿verdad?, se acabó todo. No, Señor. La Escritura nos dice a nosotros que apenas comenzamos a vivir. Y en esa vida, ¿verdad?, solamente lo que hace diferencia es que la vida en Cristo es vivir una vida de paz cerca de Dios o en la casa de Dios, en el cielo, en la gloria. Pero la otra vida, a la que se le refiere como una muerte eterna, en realidad es una separación eterna, pero donde se va a estar consciente todavía. La Escritura nos narra ahí en Lucas capítulo 16, verso 19 al 31, donde está el rico y Lázaro. Y creo que usted lo ha leído y conoce ya la historia. No es una parábola. El Señor Jesucristo menciona nombres de ¿verdad? Menciona a Lázaro, menciona al padre Abraham, y nomás este rico, ¿verdad?, pasa pues solamente como un rico que hacía banquetes. Pero una vez que dice que murió Lázaro, que estaba enfermo y pasó por muchas tribulaciones, dice que fue llevado por los ángeles al cielo, al seno de Abraham, a un descanso, al lugar de descanso, conocido por los judíos en ese entonces. Pero luego dice que murió el rico y fue sepultado. Así se acabó, ¿verdad? Y no dice que vinieron los ángeles, se lo llevaron, no dice, pero luego dice que despertó en un lugar, y lo describe el mismo rico, un lugar de tormento, y pedía que alguien fuera y mojara su dedo, ¿verdad? De que Lázaro fuera a mojar su dedo en agua y viniera y le refrescara la lengua, porque ahí era atormentado. Entonces el Señor Jesucristo está hablando de una realidad que es el infierno. Y entonces, si esa es la condenación, Jesucristo vino a librarnos, vino a salvarnos para no ir a esa condenación. La Escritura lo dice una y otra vez. El Señor es fiel y cumple sus promesas. Entonces prometió que vendría el Mesías, el Salvador del mundo, para librarnos de la ira venidera. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando el hombre pone como excusa, Dios conoce mi corazón, está cerrando las puertas a que alguien pueda redirigirlo. Jeremías capítulo 17, verso 9 y 10 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dice, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Vamos allá rapidito, ¿verdad? Los que son buenos y rápidos en el esgrima. Y dice el siguiente verso, el verso 10, Jeremías 17, verso 9 y 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y el verso 10 dice, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Todo lo que el hombre sembrare, dice la Escritura, eso también cosechará, mis hermanos. Dice la Escritura, ahí mismo, ¿verdad? En Gálatas, dice que si nosotros sembramos para la carne, vamos a cosechar corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, dice que vamos a cosechar vida eterna. Entonces, hay mucha gente que está yendo rumbo a la condenación, rumbo al infierno, ¿verdad? Usando esta expresión. Y muchas veces dentro de los cristianos se usa también ¿verdad? Hermano, ¿por qué no has venido a la iglesia? No, hermano, mire que no ha podido. No, pues es que Dios conoce mi corazón. ¿Qué excusa, no? Otra excusa que el hombre pone, no le hago mal a nadie. ¿Lo ha escuchado usted? No me meto con nadie, yo no le hago nada, no, ¿verdad? Tengo mi vicio, me gusta tomar, me gusta hacer esto y lo otro, ¿verdad? Pero no me meto con nadie, no le hago mal a nadie. Puede ser un infiel, ¿verdad? Puede ser pecador, pero no le hace mal a nadie. No sé, ¿verdad? Y entonces esto solamente es una excusa. ¿Por qué? Porque ha llegado a pensar que la salvación es por obras.
Entonces, como no le hace nada mal a nadie, no le roba a nadie, no le hace daño a nadie, no, ¿verdad? No insulta a nadie, no se ofende por nada, entonces es un hombre o una mujer, ¿verdad? Que perfecto. Y la Escritura dice que la salvación es por gracia. Capítulo 2, verso 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el capítulo 17 de Hechos, verso 30 y 31, dice la Escritura que Dios, habiendo pasado por alto, dice, la maldad, el pecado, la transgresión, dice, del hombre. Estoy en Hechos capítulo 17, versos 30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, está hablando de que el hombre que estuvo en pecado por no haber conocido los designios o los mandamientos de Dios, ¿verdad? Se le llama ignorancia, o sea, no conocía, no sabía, pero dice que Dios ha pasado por alto ello. Dice: pero ahora, dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Verso 31: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, con rectitud, por lo correcto. Y dice: por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberles levantado de los muertos. Entonces mucha gente dice: no le hago mal a nadie. Piensa que no es pecador, piensa que no necesita arrepentirse, piensa que no necesita a Dios. Entonces, como no le hace mal a nadie, piensan que se tienen ganado el cielo. Se va a encontrar con muchas personas así, ¿verdad? Aún aquellos que a lo mejor fueron criados dentro de la iglesia y dicen: no me meto con nadie, no le hago daño a nadie, ¿verdad? No ofendo a nadie. Y entonces yo pienso que viviendo así, yo ya tengo la gloria ganada. No es así. Dice la Escritura que necesitamos creer en Jesucristo. Él es el único camino para llegar al Padre. Así lo dice Juan 14, 6. Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Y nadie absolutamente, nadie puede llegar al Padre sino por Él. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos 4:12, ¿verdad? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Otra excusa que el hombre pone: no es necesario ir a la iglesia. ¿Se ha encontrado con ello? ¿Alguien le ha dicho en alguna ocasión que no es necesario ir a la iglesia? Tristemente, y puedo decirlo así, ¿verdad? Tristemente, hemos conocido personas, hemos discipulado familias, hemos enseñado siempre desde este púlpito, porque la Biblia nos manda a que nos reunamos, a que estemos aquí, pero hay quienes creen que no, ¿verdad? Y entonces no creamos en lo que la Biblia dice y hagamos nuestro propio evangelio, vivamos nuestro evangelio según nosotros, o bueno, ellos viven su evangelio según ellos, o según san ellos, ¿verdad? Entonces quiere decir que lo que esta palabra diga no importa. De todos modos ellos hacen y viven como ellos quieren, pensando que no es necesario ir a la iglesia, cuando en la Escritura encontramos que Jesucristo es el que instituyó la iglesia. Es el que dice la Escritura en Efesios 4, 11 y 12, que Él mismo, hablando de Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles. Llamó a 12, los preparó durante su ministerio, mientras anduvo predicando, enseñando. Dice que aquellos discípulos nunca se les separaron, siempre estaban con ellos, veían, escuchaban, ¿verdad? Y caminaban ahí donde caminaba su maestro, se quedaban donde su maestro se quedaba. Y por 3 años y medio, o el tiempo que anduvieron con su maestro, ellos aprendieron todo ello, aprendieron la compasión, el perdón y todo lo que el Señor les enseñó. No solamente con palabras, sino con lo que ellos veían, con lo que ellos escuchaban. Y se sorprendían, de tal manera que cuando habían milagros, aunque ya tenían tiempo con el Señor, si se acuerdan este evento cuando van en medio de la mar, ¿verdad? Y se levanta la tempestad y entonces el Señor va dormido, lo despiertan, Él calma y manda, y dice que se hizo gran bonanza, y todavía los discípulos, después de tanto tiempo andar con el Maestro, se sorprende y dice: ¿quién es este hombre que aún el mar y el viento le obedecen?
Pero dice la Escritura que preparó, constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué razón? ¿Con qué propósito? Ahí mismo lo dice, ¿verdad? En Efesios capítulo 4, verso 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, no es necesario ir a la iglesia, es la excusa de muchos y de muchos cristianos hoy en día. ¿Sabe lo que ha sucedido después de esta pandemia? Aunque ya esto, ¿verdad?, se veía, los tiempos finales, lo estamos viendo en todos lados. Cuando yo pensaba que la iglesia iba a estar llena después de la pandemia, no sucedió así. Y tampoco fue, ¿verdad?, no sucedió, bueno, sucedió lo mismo aquí, que en todas las iglesias, aún en las iglesias grandes, en todas las congregaciones experimentaron eso. No toda la gente regresó. Y entonces hemos llegado hasta pensar, aún antes de la pandemia, cuando pensábamos transmitir, decía mi esposa, pero es que, pues ya ves que la gente difícilmente viene, y entonces ahora con la comodidad desde su casa, nomás se van a sentar, van a escuchar la predicación o nos van a ver, ¿verdad? Y pues es una comodidad para ellos. Vamos de alguna manera a impedirles que vengan al templo. Pero luego nos damos cuenta, ¿verdad? Vino la pandemia y fue algo necesario hacerlo para que los que estaban en casa y tenían el interés, ¿verdad?, de seguirse edificando, alabando junto con nosotros desde su casa y nosotros aquí, ¿verdad?, seguimos haciéndolo. Y entonces hemos estado tentados a quitarlo, pero seguimos porque nos hemos dado cuenta de que sí hay personas que realmente no tienen la posibilidad de estar aquí y que sí se alimentan. Por lo menos uno que se alimente, ¿verdad?, ya es ganancia. De todos modos, con internet o sin internet, el que quiere buscar a Dios se va a acercar a donde pueda ser nutrido con la palabra. Y entonces en estos tiempos estamos viendo que muchos han decidido quedarse en casa, pero déjenme decir una cosa. Al principio teníamos, ahí aparecen, ¿verdad?, en el momento que se está transmitiendo, aparecen cuántos están siguiendo y llegamos a tener más de 30 que estaban ahí presentes viendo la transmisión. De todos aquellos que no vienen y que comenzaron, ¿verdad?, a vernos al principio, ¿cuántos creen que están ahí? Ni 3. A veces nomás 1. Y de aquellos que entran nomás un ratito y ya luego se salen. ¿Me entienden? Entonces, el que ha entendido la necesidad de nutrirse va a estar en la casa de Dios. Y es por esa razón, mis hermanos. Había un hombre que tenía 2 perros y le he platicado esta historia, ¿verdad? El perro negro y el perro blanco. Entonces dice que acostumbraba a hacer peleas de perro y eran sus mismos perros los que peleaban, pero él siempre apostaba a uno de sus perros y siempre ganaba. Alguien le dijo en una ocasión, le preguntó, le dijo, ¿cómo le haces? ¿Cómo sabes tú cuándo el perro blanco va a ganar o cuándo el perro negro va a ganar? Y le dijo, pues yo soy el dueño, yo sé. Dijo, si te digo el secreto te tengo que matar. Y entonces insistió y le dijo, bueno, mira, cuando quiero que gane el perro negro, es al que voy a alimentar mejor esa semana. Y el otro va a estar débil. Entonces el perro negro va a ganar. Qué inteligencia, ¿no? Y así, cuando quiero que gane el perro blanco, hermanos, sucede lo mismo con nosotros. ¿Qué es lo que alimentamos más? ¿El espíritu o la carne?
La Escritura nos dice que el hombre amó más las tinieblas que la luz. Hay una naturaleza en nosotros, mis hermanos. Es por esa razón que aunque su cuerpo no quiera, aunque el cansancio sea muy grande, usted haga todo, hasta lo imposible por estar en la casa de Dios. Yo le decía a mi esposa, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Bueno, ya me dio razones de por qué tengo que venir. Dijo aquel pastor, ¿verdad? Se levanta en la mañana y decía, ay, no quiero ir a la iglesia. Y le dice a su esposa, dale, es domingo. Digo, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Porque es domingo. Dijo, ¿pero por qué, madre? Porque eres el pastor. Y entonces, hay ocasiones, mis hermanos, en las que el cansancio ha sido tan grande y usted hace el esfuerzo y al final, cuando usted sale, se da cuenta de que había una gran bendición aquí y pudo salir hasta descansar. ¿Le ha pasado? Mire, cuando yo iba al seminario me pasaba eso también. Y se va a dormir, voy a ir. No, ¿cuál? Ya estando allá decía, qué bueno que vine. En serio, siempre hay una gran bendición, pero para muchos no es necesario ir a la iglesia. Cuando dice la Escritura que es aquí donde Dios ha instituido pastores, evangelistas, maestros, ¿para qué? A fin de preparar, dice, a los santos, ¿para qué? Para el ministerio. Hermanos, es aquí donde nosotros recibimos, ¿verdad?, la enseñanza de la palabra de Dios. Es aquí donde nos preparamos, donde agarramos estrategias, fortalezas. Y les platicaba de este hombre que con sus perros alimentaba más a uno al otro, de cómo nuestra carne a veces la alimentamos más de los deseos de la carne que de lo que agrada a Dios. Y entonces, aquellos que siempre están en la casa de Dios, que siempre están escuchando la palabra, que parece que no ponen atención, pero que siempre están aquí, que siempre están sirviendo, que siempre están involucrados en todos los eventos, en las actividades, que están trabajando. Cuando venga una situación, una tormenta a sus vidas, créanme que van a tener la fortaleza para pasar sobre esa tormenta que venga. Que aquellos que se alimentan allá una vez al mes, 2 veces al mes, que vienen una vez a la semana, ¿quién cree que va a estar más fuerte? Y algunos me dicen, no, pastor, pero yo, mira, aunque no vengo, pues yo los veo desde allá, desde la casa. Oro, ¿verdad? Oro en mi casa. Yo todos los días le agradezco a Dios, hermano. Todos hacemos eso, ¿no es cierto? Aún los que venimos aquí, ¿verdad?, que oramos en nuestra casa. Tenemos un devocional. También alabamos a Dios, ¿verdad? ¿O no? No, entonces... Otra excusa, mis hermanos. En la iglesia, ¿verdad?, hay hipócritas. ¿Es cierto? ¿Será cierto eso? Hay hipocresía en la iglesia. Hermanos, es una excusa nada más, ¿ok? Y si hay hipocresía en la iglesia, déjeme decirle que hay ciertas cosas que son como parte de nuestra naturaleza humana, ¿ok? El pecado. Y algo que es de nuestra naturaleza es... ¿A cuánto les gusta el chisme? El chisme, la murmuración, la hipocresía, y pudiéramos quizás enumerar otras cosas, que es como algo natural, que aunque quisiéramos evitarlo dentro de la iglesia, los pastores, es algo que siempre va a estar, hermanos. Dentro de las iglesias hay murmuraciones. Y la Biblia dice que no debemos murmurar, es pecado. Y aun cuando conocemos el juicio que viene por causa de eso, la murmuración sigue.
hay cosas que suceden a veces dentro de la iglesia que lo sabe toda la iglesia, pero menos el pobre que está acá. Hay chismes. ¿Por qué no vienen y me los cuentan? Yo también. La hipocresía, mis hermanos, es el fingir algo que no somos. A eso se refiere la gente cuando dicen, en la iglesia mucha hipocresía, o puros hipócritas. Siempre hay cabida para otro más. Pero lo dicen de esa manera porque, ¿verdad? Bueno, quizás algunos se muestran correctamente cuando están en el templo y quizás ya estando allá afuera muestran otra cara, otra conducta, otro carácter. ¿Se ha puesto usted a pensar cuando usted pierde el control allá afuera, que así como lo pierde allá, lo perdiera aquí? ¿Cómo se vería o cómo lo verían los hermanos? Estoy yendo a tocar las casas de los miembros de la iglesia y no les aviso que estoy llegando. ¿Cuándo va a venir por la mía? Yo creo que están preguntando, En una ocasión les dije que iba a ir a visitar, pero a sus vecinos, a preguntarles si les conocían a sus vecinos que viven ahí al lado. Qué bueno, ¿verdad? De aquellos que viven así lejos, así separados. Pero en la iglesia, para muchos, esto es una excusa. En la iglesia hay muchos hipócritas. Y esto me parece, mis hermanos, es como si ellos no vivieran ese juego también, ¿verdad? Esto sucede en todos lados. Tristemente es algo que difícilmente no se puede controlar dentro de las iglesias. Y a veces a los pastores nos lleva mucho tiempo poder conocer realmente a una persona. Porque hay personas que nos hablan muy bonito, vienen y se muestran muy bonito, ¿verdad? Muy cordiales, muy diferentes, muy amables, muy santos. Pero en algún momento, de los que les llego y les toco la puerta, entonces nos damos cuenta que no les hemos conocido. O en alguna circunstancia que se da dentro de la iglesia, vemos un rostro transformado y nos damos cuenta que han estado lejos de conocer quién es el Salvador, qué es lo que nos enseña Él. Es triste, pero es una realidad que se vive dentro de la iglesia. Pero en cuanto a la hipocresía de lo que la gente dice que hay, esto parece como una excusa solamente, porque dentro de todo este grupo, de toda una congregación, hay gente muy amable, hay gente muy sincera, hay gente temerosa de Dios, que ama a Dios y que lejos está en sus deseos de dañar a alguien, y que se mantienen siendo una persona aquí con el mismo carácter allá afuera también, porque los hay. Y entonces a veces pensamos de esta manera. Por ejemplo, qué triste es darnos cuenta, ¿no es cierto?, que mucha gente va a los partidos de fútbol, va a lugares donde hay muchísima gente, se suben a un avión donde van bien pegados unos con otros, etcétera. Pero la excusa es que no pueden reunirse en lugares donde hay mucha gente y por esa razón no van a la iglesia. Y van al Suadmi donde
La gente está así, ¿verdad? Y van a muchas partes. Pero la iglesia no, porque pues anda ese mal por ahí. Y ahí en la iglesia está el mal. Algo como eso, ¿verdad? La hipocresía. Personas que no están dispuestas a cambiar y que usan eso solamente como una excusa, pero esa excusa los lleva a una condenación. Otros ponen como excusa: el único que puede juzgarme es Dios. Otros ponen como excusa: Dios me falló. ¿Ha escuchado personas? Es que Dios me falló. Dios me quedó mal. Yo le pedí algo y no me lo cumplió. Le he platicado de personas con las que yo he platicado, ¿verdad? Y han tenido esa excusa. Es que yo busqué a Dios y no lo encontré. Esperaban que Dios bajara, ¿verdad? Y se mostrara en toda su gloria. Pues, ¿quién se siente este? Otros ponen como excusa: soy católico. Y esa es una puerta que ponen, ¿verdad?, de fierro, de metal impenetrable, en la que usted, ¿verdad?, le están declarando: yo soy católico y lo que tú me digas no. Y sabemos, ¿verdad?, hemos ya estudiado acerca de esta doctrina, de esa enseñanza, que son dogmas de hombres. En una ocasión alguien preguntó cuál era la diferencia entre los cristianos evangélicos y el catolicismo, porque ellos son denominados también como cristianos. La diferencia es que nosotros tenemos nuestra constitución. Esta es nuestra constitución. La constitución del católico, que dice católico, apostólico, romano, ellos, su constitución es Roma, sus dogmas, la iglesia que ellos se formaron, no la iglesia de Jesucristo. Porque si fueran cristianos, si fuera la iglesia de Jesucristo, se sometieran a esta palabra. Esta es nuestra regla de fe y de práctica. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Y mucha gente, cuando le dice a usted y usa esa excusa: soy católico, él está como diciendo: déjame ir, ¿verdad?, en este camino derecho al infierno, porque lleva a una condenación. En una ocasión me recuerdo que estuve con una persona, una familia, una hermana que venía a asistir aquí, y visité a su esposo y a su hijo apenas como de 13, 14 años. Y estuvimos hablando de la palabra de Dios, de la salvación, ¿verdad?, de todo ello. El hombre se veía bien accesible, que estaba recibiendo palabra, ¿verdad?, y el jovencito también. Y yo me sentía emocionado porque, ¿verdad?, dije: estos frutos están para solamente venir y cortarlos. Y entonces me encontré con la excusa de que al final le digo: mire, ¿no le gustaría a usted aceptar ese regalo tan grande que Dios ha dado al enviar a su Hijo Jesucristo? Y les puse el plan de salvación, ¿verdad? Se lo pinté como la Escritura lo dice: nosotros somos pecadores, pero estamos condenados, pero Él vino para darnos vida eterna, y esa vida eterna comienza desde ahora por solamente creer en Él. Todos nuestros pecados son borrados. Le digo, y yo miraba en sus ojos que había como un tipo de emoción, y entonces dije: este es el momento. Y le digo: ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Y me dijo: no estoy preparado. ¿Se ha encontrado usted con personas que dicen esa excusa? No estoy preparado. Y entonces pensé, ¿verdad?, pues su hijo está receptivo, ¿verdad?, ha entendido también, y la salvación es personal, y les expliqué eso, ¿verdad?, que el padre no paga por los pecados del hijo, ni el hijo de los padres, y que tú puedes elegir hoy. Y la respuesta del hijo fue exactamente la de su padre. Dijo: no estoy preparado. Preparado. Y entonces me fui esa noche pensando qué era lo que ellos necesitaban prepararse para poder recibir este regalo de gracia. Entonces comprendí que solamente era una excusa. Que hay personas que no quieren aceptar la responsabilidad o el compromiso
del reino de Dios, es un regalo. Y que cuando, mis hermanos, porque esto es serio, mire que cuando una persona no acepta el cielo, lo que está aceptando, está diciendo no al cielo y está aceptando la condenación, ir al infierno. Eso es, no hay más. Otras. ¿Se ha encontrado usted y dijo, no, pues si yo no necesito de esta religión? Pues todas las religiones llevan al cielo. Todas las religiones hablan de Dios, pero no todas nos llevan a Dios. De hecho, ninguna religión puede salvar a nadie. Y otra vez, la religión fue creada por el hombre, no por Dios. Dios creó una relación entre el hombre y nosotros. Y cuando esa relación quedó quebrada, por eso envió a su Hijo Jesucristo para hacer mediación entre nosotros, para que a través de su Hijo Jesucristo, otra vez aquella relación que estaba rota, fuera otra vez restablecida. Por eso Jesucristo es el único mediador entre Dios y Él, y nosotros los hombres. Y entonces, no hay religión que salve. Jesucristo salva. Y Jesucristo no es religión. Jesucristo ofrece una relación con Él y con el Padre y con el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros hemos creído y es en lo que nosotros caminamos. Pero mucha gente dice que hay pensadores por ahí y mucha gente ha seguido ese camino de pensamiento. Dicen que, bueno, es que Dios es como el océano y todos los ríos que llegan al océano, bueno, pues todos esos ríos pues representan las religiones. Entonces, todas las religiones llevan al océano, ¿no es cierto? Que es Dios, no Señor. Sí es cierto, todos los ríos llegan al océano. Pero la Biblia dice que para llegar al cielo solamente es a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, los pastores piden mucho dinero, esta es la excusa de otros. Dígame usted, ¿cuándo le he ido a tocar la puerta para pedirle un penny? No, pero desde el púlpito. ¿Cuántos sermones usted ha escuchado donde yo les predique acerca de que usted tiene que diezmar, de que usted tiene que ofrendar? ¿Se acuerda de alguno? Sea honesto, hombre, diga la verdad. Si ha escuchado. Ahora, es cierto, hermanos, esta excusa sí es cierta y se da en muchos otros lugares. Hemos tratado de guardar esto en lo más posible. ¿Han habido necesidades dentro de la iglesia? Sí. Y han sido muy pocas las ocasiones o las oportunidades en las que hemos públicamente pedido algo. Porque lo que siempre hemos enseñado es que cuando usted viene y deposita sus diezmos y sus ofrendas, eso nos ayuda a cubrir las necesidades. Si hay hermanos que están en necesidad, eso va a salir del fondo de la iglesia. Pero no nos vamos a parar públicamente y en cada necesidad. Se quebró ese ventilador, ¿verdad? Vamos a levantar una cooperacha. Pues si ya usted dio su diezmo y sus ofrendas. Y es para eso, para cubrir todo lo que aquí tenemos. Queremos hacer esto, queremos cambiar la alfombra, y todo lo que se ha hecho es del mismo dinero que usted ha proveído ya con sus diezmos y sus ofrendas, en agradecimiento a nuestro Dios. Ahora, si hay pastores que hacen eso, pero no es aquí. Y tristemente las personas que no están dispuestas a ver gordos a los pastores, ni manejando un carro del año, ni viviendo en una buena casa, por supuesto que les va a doler dar eso. El apóstol Pablo pues él dice, esta es mi gloria, dijo. Cuando dice que él trabajaba con sus manos para no ser carga para la iglesia.
¿Tuvo necesidades? Hubo necesidades. Pero él dijo, a todo estoy acostumbrado o enseñado. A vivir en abundancia, a vivir en escasez, a pasar por esto, por frío, por todo lo que él tuvo que pasar siendo misionero. Y dijo, a todo estoy enseñado y acostumbrado, dijo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hubieron iglesias que sostuvieron el ministerio del apóstol Pablo, aun cuando ya no estuvo ahí, ya estuvo levantando otras obras misioneras en otro lado. Las iglesias que él había puesto anteriormente le enviaban ofrendas y sostenían su ministerio, y se los agradecía a él. Pero él nunca quiso ser carga para la iglesia. Entendemos que hay pastores que se dedican todo su tiempo completo, ¿verdad?, a servir a la iglesia, a hacer todo lo que tiene que suceder en la iglesia. Pero gracias a Dios que nos ha dado el privilegio, ¿verdad?, y la gracia delante de ustedes, que podemos todavía servir al Señor y poder todavía desempeñar un trabajo para no ser carga a la iglesia. Porque entonces sí, mis hermanos, nos voy a tener que empezar a pedir. Que esa troca negra traga. Los pastores piden mucho dinero, y ese ha sido también uno de los obstáculos o de las excusas que han cerrado la puerta para mucha gente. No sé, hace 100 años, hace 80 años, o hace 60 años, o cuando la televisión no existía, cómo se veía el cristianismo o el desarrollo de las iglesias. ¿Qué eran las excusas de la gente para no acercarse a una iglesia, para no creer? Pero si usted se da cuenta, hace muchos años, los cristianos de ese entonces edificaron iglesias, templos grandes. Hoy en día es difícil decir aquí en Estados Unidos, donde hay mucha prosperidad económica, que una iglesia hispana tenga su propio edificio. Sí los hay, pero son muy poquitos. Y eso lleva dedicación, esfuerzo, sacrificio, trabajo, entrega, responsabilidad de cada miembro por ver un templo. Pues la gente, ¿cuál sería la diferencia de hace 100 años ahora? ¿Será que toda la tecnología que hay afectó y muchos la usaron de una manera equivocada? Porque ¿cómo la gente sabe que los pastores piden mucho dinero? Porque tristemente usted prende la radio cristiana, que sea en inglés o en español, y hay ciertos tiempos en los que solamente están pidiendo dinero. Sí. Entonces digo, ¿cuándo hablan de la palabra? ¿Cuándo predican acerca de la salvación? Canales, día y noche, las 24 horas, solamente pidiendo, ¿verdad? Le piden la oración y dan el número de teléfono y manden también sus ofrendas. Y sabe que hay hombres aquí en Estados Unidos desde hace 20 años, creo, me puse a investigar algunos de ellos. Hace 20 años, hace 15 años, habían hombres de esos que salían en televisión, ¿verdad?, haciendo sus programas y pidiendo dinero. ¿Sabe cuántos millones de dólares hacían al año? Había uno que hacía casi 1 billón al año, por año. Y dentro de la congregación donde estábamos en ese entonces sirviendo, había gente que mandaba dinero. Decía. Y de repente veo que, porque
porque la información en YouTube, ¿verdad?, también salía. Una periodista en una ocasión entrevista a un personaje de esos y ya era su tercer jet que andaba probando el Señor. Y, ¿verdad?, esta joven se acerca y le pregunta: ¿cuántas peticiones de oración él leía? Porque eran miles y miles de peticiones de oración que llegaban diario, por supuesto, ¿verdad?, con un cheque o con dinero efectivo. Todos los días entraban camiones, ¿verdad?, de esos de seguros, a donde llevan el dinero. Entraban y salían a unas bodegas tan enormes donde trabajaba mucha gente, solamente separando el cash, los cheques, depositándolos y todo eso. Y entonces alguien los descubrió, o alguien que ya no estaba contento con ello, sacó a luz todo ello. Había una computadora enorme, como de ahí hasta acá, donde metían todas las cartas que llegaban de peticiones de oración. Esa computadora las leía y esa misma computadora contestaba esa carta y las enviaba de regreso a los que la habían enviado. Y mucha gente, aún sabiendo cómo se maneja todo eso, ¿verdad?, siguen soportando esos ministerios. Ahora se escucha quizás ya menos, la gente ya está más, a lo mejor, no sé, como más despierta, o no sé. Pero eso ha afectado tanto el evangelio, de tal manera que cuando usted invita a una persona a ir a la iglesia, lo primero que piensa es: querrán que le vaya a dar del dinero al pastor. Ok, nos hemos encontrado en alguna ocasión cuando fuimos a una congregación a visitarla. Recuerdo que llegamos de visita un día, estaba llenísimo ahí, ¿verdad?, todo muy, muy bonito. Y tenían una persona preparada, como que era la más, ¿cómo se dice?, hábil, tenía ese don de hacer que la gente se metiera las manos en la bolsa y sacara y diera. Y entonces recuerdo que dijo: hermanos, ¿cuántos están trabajando? Levanten la mano. No bajen su mano. Mujeres, pasen y denles un sobre a cada uno de los que tienen la mano levantada. Pues todos tenían la mano levantada, ¿verdad?, cuando los tiempos eran buenos. Aquí la economía es buena, ¿verdad? Y entonces: no la baje porque el Señor la está viendo. Pues ya ni modo, Señor, ya me viste, ya no la bajo. Recuerde, bueno, hermanos, buenísimo el muchacho para sacar el dinero. Eso ha afectado tanto a la sociedad que tiene miedo de acercarse a las iglesias. Pero usando esa excusa, ellos mismos se cierran el cielo y tienen el infierno abierto. Qué triste. Cuando usted tenga la oportunidad, hable de Cristo. Cuando las personas pregunten acerca de cosas como estas, ¿verdad? Esta predicación o esos sermones, mis hermanos, no solamente es para nosotros, ¿ok? La Escritura nos dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces, lo que aquí recibimos es también para compartir. Cuando una persona tiene una idea errónea de lo que es la iglesia, de lo que es el cristianismo, usted debe de tener ya las respuestas para ellos. Mira, a lo mejor te has equivocado, o a lo mejor has escuchado a alguien más, pero la Biblia habla diferente. La salvación es gratuita. Yo he hablado con personas que claramente me han dicho: no estoy preparado, es que yo todavía me gusta acá. Digo: vente para acá, escucha. Yo no soy quien te va a transformar, es la palabra de Dios, pero necesitas escucharla, si no, ¿cómo? ¿Me entiendes? Es como escuchando qué doctor es bueno, no vas a ser sanado, tienes que ir y consultar, ¿verdad? Y luego, pues,
lo que te receten tienes que administrártelo para que obtenga la salud. Conoce a Jesucristo, háblale de Jesucristo, háblale de esa salvación. Es importante en estos tiempos seguir hablando de esa salvación, aun cuando la gente presente las excusas que ellos quieran o tengan. Diles que Jesucristo es el único que murió en la cruz y que está ofreciendo salvación todavía. Incline su rostro y oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Dice tu palabra que la luz vino a este mundo y el mundo prefirió las tinieblas para que sus obras no fueran conocidas, porque sus obras eran malas. Pero tu palabra nos dice que todo aquel que es de Dios, pues quiere practicar y vivir en la luz. Te queremos pedir perdón por muchas veces que hemos fallado y que hemos usado excusas como Dios conoce mi corazón, y por supuesto que tú no conoces nuestro corazón, y que muchas veces no somos lo que decimos que somos o pensamos que somos, porque todavía actuamos de una manera diferente de la que tú nos mandas en tu palabra, y que esas excusas que ponemos solamente son para cubrir nuestra desobediencia y nuestro pecado. Pero tú lo que quieres, Señor, es que todos seamos transformados, que vengamos en arrepentimiento, Señor, buscando siempre tu perdón. Te suplicamos por nuestras familias, aquellos que todavía cierran su corazón y que usan todo este tipo de excusas, como no es necesario ir a la iglesia, soy católico, Dios es el único que puede juzgarme. Amado Dios, queremos suplicarte, Padre Santo, que tú despejes la mente y el corazón de aquellos que, autoengañados, van directos a una condenación. Dice tu palabra que tu voluntad perfecta es que todos se arrepientan y que sean salvos. Amado Dios, hemos creído que tú no has creado ninguna religión, sino que tú quieres tener una relación con el ser humano, dándonos salvación y manteniendo esa relación hasta aquel día cuando tú vienes. Dice tu palabra que seremos juzgados no conforme a que si somos mejores que otros, sino con la santidad del justo, de aquel hombre perfecto. Por eso tu palabra dice que seamos instruidos hasta alcanzar la estatura de la plenitud del varón perfecto, que es Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a cada día esforzarnos. Amado Dios, si hemos perdido la sensibilidad, como hablamos al principio, te suplico para que nos des esa sensibilidad que necesitamos. Te lo suplicamos con todo nuestro corazón, mi Dios amado. Perdónanos por todas las veces que te hemos fallado. Perdónanos aún por no estar preparados para poder contestar ante las excusas de aquellos que usan estas frases, evitándose así ellos mismos el cielo. Pero danos la capacidad para poder enseñarlos y guiarlos, Señor, a tus caminos. En el nombre de Jesucristo, bendice a tu iglesia, mi Dios amado. Gracias por los que se esfuerzan en trabajar en tu reino, por aquellos, Padre Santo, que dice tu palabra que el que no es conmigo contra mí es, y el que no junta conmigo pues desparrama. Ayúdanos a ser de aquellos, Señor, que queremos ensanchar las cortinas de nuestras tiendas, ensanchar tu reino y llenarlo, Señor, con almas arrepentidas, en el nombre de Jesucristo. Aún en estos tiempos difíciles, Señor amado, te suplicamos para que tú nos des la gracia delante de aquellos, que tú nos des la oportunidad de llevarles tu evangelio, tu palabra, en el nombre de Jesús. Suplicamos, Señor, por nuestros hijos que han crecido, Señor, con el conocimiento de tu palabra, para que tu Espíritu Santo, Señor, despierte en ellos esa hambre, esa necesidad, y que les recuerde esa palabra, en el nombre de Jesús. A ti sea la honra y a ti sea la gloria para siempre, mi Dios.
Mientras usted sigue orando con sus ojos cerrados, quiero hacer esta invitación. Si tú has comprendido lo que es la vida, el dador de la vida es Dios, pero Dios creó al hombre santo, puro, limpio, inocente. Pero el primer hombre en su desobediencia le falló a Dios, y eso fue pecado. Después de él, toda la humanidad, todos los que descendemos de él, nacimos pecadores. Y con ese pecado no podemos heredar la vida eterna. Con ese pecado en nuestra vida no podemos entrar al reino de Dios. Es por esa razón que Dios, en su gran amor y misericordia, nos proveyó el medio y envió a su unigénito Hijo Jesucristo. Y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creyendo en Él, somos salvos. Arrepintiéndonos de nuestros pecados y pidiéndole perdón a Jesucristo, que es el Salvador del mundo, somos salvos. Dios te ofrece una vida eterna. Es la única manera de poder ser salvos, a través de Jesucristo. Si tú no le has aceptado, no le has recibido en tu corazón, Él quiere hacer ese cambio en ti en esta noche. La pregunta es: ¿estás dispuesto a entregarle tu vida? ¿Estás dispuesto a darle tu corazón hoy? Solamente decide hacerlo. Yo te aseguro que vas a tener plena felicidad, porque ya no tendrás temor de la muerte ni de la eternidad. ¿Te gustaría entregarle tu vida en esta noche? Solamente levanta tu mano y yo quiero orar contigo. Quiero dirigirte en esa oración. Abre tu corazón. Dios no está lejos de ti. No hay casualidades en Él. La razón de que estés aquí no obedece a una casualidad, sino que obedece a un plan que Dios ha diseñado para que tú pudieras conocerle. Y si le has conocido, ¿por qué no aceptarle? ¿Te gustaría hacerlo esta noche? Solamente tienes que decirle: Señor, comprendo que todos somos pecadores y con mi pecado no puedo entrar a tu reino. Perdona todos mis pecados. Sé tú el Señor y Salvador de mi vida. Te acepto, te recibo en mi corazón. Y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero vivir la eternidad contigo. Quiero empezar a caminar, Señor, en obediencia a ti. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Y gracias por todo. Y te doy las gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Es una oración sencilla, pero si la crees con todo tu corazón, y si se lo pides con todo tu corazón a Dios, Él escucha. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Gracias, Señor, que en cada uno de nosotros sea un deseo ferviente poder entregar siempre nuestra vida a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo